Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por participar virtualmente de esta presentación de Proyecto Final de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Quiero resaltar, bueno, en primer lugar lo obvio, por supuesto, como está sucediendo, hay muchísimas presentaciones que se están haciendo para recibirse de esta manera, a distancia, en Zoom o lo que sea. Sin embargo, fuera de eso, de lo común, yo quiero hacer hincapié en el hecho de que estamos viendo la presentación de un equipo, no de una sola persona o dos personas, y que eso ha requerido un trabajo adicional de coordinación y de trabajo en conjunto. Hace ya mucho tiempo, digamos, esta presentación lamentablemente se ha demorado por las circunstancias. Cuando comenzaron a desarrollar el proyecto final, les mencionábamos que el tema de la coordinación y de trabajo en equipo era muy importante, y bueno, no sabíamos que al final iban a tener que darle una vuelta más de tuerca a esa situación para poder llevar adelante esta presentación. Pero bueno, han puesto el trabajo que era necesario, el esfuerzo que era necesario. Un tema que también tengo que mencionar, un tema ferroviario que es muy importante dentro del desarrollo del país. Hoy estamos todos inmersos en la circunstancia negativa, pero cuando esto termine va a haber que poner a funcionar todo el sistema, a reactivar la economía, y muy probablemente obras de este tipo van a ser las que van a liderar esa recuperación. Así que, sin más, vamos a ver esta presentación y todo el trabajo que han realizado. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Lamboglia y formo parte del grupo de Proyecto Final número 129. También integran el grupo Belén Birche, Carlos Gallada, Guillermo Gerard y Joan Izquierdo. Contamos con la ayuda a lo largo del proyecto de nuestro coordinador, el ingeniero Jerónimo Calo, y de nuestro coordinador general, el ingeniero Francisco Vicio. A lo largo de estos 55 minutos les presentaremos nuestro proyecto final de carrera, que consiste en la construcción de una circunvalación ferroviaria a la ciudad de Santa Fe. La presentación constará de 6 partes, en las cuales nos iremos turnando a los miembros del equipo para contarles acerca del proyecto. Antes de comenzar, queremos agradecer a los especialistas que colaboraron con nosotros en la tesis: al ingeniero Marcos Ciponeri en la parte ambiental, al ingeniero José Luis Infante en el área económica, al ingeniero Francisco Vicio y al ingeniero Diego Cernucci en la parte estructural, al ingeniero Lisandro Charle y al ingeniero Miguel Fernández en la parte ferroviaria, al ingeniero Pablo Giordano en la parte geotécnica, y volvemos a nombrar al ingeniero Jerónimo Calo, que colaboró con nosotros en el área hidráulica. Yo voy a explicar la descripción del proyecto. Acá vemos un breve punteo de los temas a analizar. El proyecto se encuentra emplazado en nuestro país, en el centro de la provincia de Santa Fe, más precisamente al noroeste de la capital de la misma, uniendo las localidades de Santo Tomé y de Laguna Paiva. En los alrededores del proyecto se encuentran varias rutas viales, entre las que se destacan la ruta provincial número 2, la ruta provincial número 4, la ruta provincial número 6 y la ruta provincial número 70. El proyecto cruza el río Salado, por lo que fue necesario la construcción de un viaducto ferroviario para hacerse paso. Este río confluye en el río Paraná, perteneciente a la cuenca del río de la Plata, lugar donde se concentra la mayor parte de los puertos más importantes del país, como lo son el puerto de Rosario y de Santa Fe. Por su facilidad de acceso para el transporte y por su cercanía a los principales sectores de producción, por este puerto se exporta más del 80% de los granos y cereales producidos en el país. Por eso creemos que mejorando la red ferroviaria colaboraremos con la economía del país y mejoraremos los circuitos de exportación. Ahora sí, centrándonos en el proyecto, se prevé construir un tramo de 15.515 metros de vía pertenecientes al proyecto de circunvalación a Santa Fe. La vía será de trocha angosta y se utilizará riel largo soldado en todo el tramo. Se prevé construir un viaducto ferroviario de 1.500 metros, un alto nivel carretero que permitirá el cruce de la ruta provincial número 70, 4 cruces a nivel a lo largo del tramo, y la construcción de un bajo nivel y la construcción de un pasafauna.
En la actualidad, el ferrocarril conecta la estación de Santo Tomé con los talleres de Laguna Paiva por medio de una traza de 53 kilómetros que cruza de sur a norte por el centro de la ciudad. Circulan formaciones de hasta 45 vagones con una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, tardando aproximadamente 10 horas en completar el recorrido, lo cual origina congestionamiento del tránsito local. La infraestructura se encuentra en muy mal estado y sin mantenimiento, lo cual origina constantes descarrilamientos, con daño no solamente al material ferroviario, sino también a los pobladores del lugar. El objetivo del proyecto consiste en evitar el ingreso de las formaciones a la ciudad de Santa Fe a partir de una traza que se desarrolla por el oeste de la misma. Esto permitirá incrementar la cantidad total de vagones por formación a un máximo de 100, como así también aumentar la velocidad de las mismas, lo cual se traduce en su conjunto en un incremento de la capacidad operativa de la línea. Esto permitirá una reducción del 80% de los tiempos de viaje de Santo Tomé hasta Laguna Paiva, lo cual se traduce en una importante reducción de los costos de transporte. En el área local se observará una mayor fluidez, con mejoras en la circulación y menores siniestros viales. Para ello se proponen las siguientes modificaciones. Aumento de la capacidad portante de la vía, lo cual permitirá que cada vagón que compone la formación transporte una mayor cantidad de carga y la utilización de locomotoras de mayor potencia. Y aumento de la clase de la vía, con lo cual se incrementan las velocidades admisibles. Esto permitirá que las formaciones circulen más rápido, llegando a destino en menor tiempo y incrementando la capacidad operativa de la línea. Para obtener la traza definitiva, se analizaron 3 variantes. Todas ellas comienzan en Gobernador Candioti al norte y finalizan en Santo Tomé al sur. Se diferencian entre sí según el lugar por el cual cruzan el río Salado y la proximidad respecto a los centros urbanos. En base al estudio de impacto ambiental que se mostrará posteriormente, se determinó que la tercera alternativa era la que mejor se adapta a las modificaciones propuestas con el menor impacto posible ambiental. En base a información brindada por los operadores ferroviarios de carga a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, se desarrolló el siguiente registro de las toneladas transportadas desde el año 1994 a 2018. Se observan en el mismo 3 periodos de crecimiento. Cabe destacar que dicha información corresponde a toda la red de Ferrocarril General Belgrano. Lo que hicimos fue tomar un crecimiento promedio y aplicarlo al tramo en cuestión. Entonces, conociendo el crecimiento promedio anual de cada uno de los 3 tramos, se obtuvo un crecimiento promedio anual general del 23,05%. Dicho valor, junto con la cantidad de carga que pueda transportar una formación de 100 vagones, nos permitió estimar el incremento de dicha carga en un periodo de 10 años. La primera conclusión importante a la que se llegó fue que las 6.550 toneladas que podrá transportar una formación de 100 vagones una vez terminada la obra, se transformarán en un periodo de 10 años en 52.126 toneladas a transportar. Esto implica que en el año 2030 habrá 7,96 veces la cantidad de trenes del año 2020. Para evaluar la viabilidad de nuestro proyecto se analizó la evolución del tramo en cuestión para 2 situaciones diferentes. Situación 1, capacidad portante de 22 toneladas por eje y 65 km por hora de velocidad máxima, es decir, funcionamiento sin las modificaciones propuestas. Y situación 2, capacidad portante de 25 toneladas por eje y 90 km por hora de velocidad máxima. Es decir, funcionamiento con las modificaciones propuestas en un contexto donde la mayoría de la red sufrió renovaciones de igual índole. Se evaluaron parámetros económicos, tales como la carga transportada, la inversión inicial y la velocidad, y parámetros ferroviarios como el esfuerzo de engancho, el esfuerzo adherente y la resistencia de los vagones. En base a la comparación de ambas situaciones, se obtuvo que la posibilidad de utilizar vagones de mayor capacidad de carga y locomotoras de mayor potencia permite reducir la cantidad de locomotoras y vagones total para transportar la carga tanto actual como la proyectada a futuro. De todos los beneficios que se obtendrán con la obra de circunvalación, los que se encuentran en la primera franja oscura son aquellos que se obtendrán para ambas situaciones 1 y 2. Es decir, el ferrocarril circulará por fuera de la ciudad en una infraestructura vial totalmente nueva y habrá una mayor seguridad en los pasos a niveles y mejores condiciones para la instalación de industrias en las proximidades de la traza. En tanto que los que se encuentran por debajo de la franja oscura son aquellos que se obtendrán para la situación 2. Es decir, se transportará la carga con mayor seguridad, para lo cual se construirán complementariamente un viaducto y un paso a alto nivel, se reducirán los tiempos de viaje producto del incremento de la velocidad, se reducirán la cantidad de locomotoras y vagones necesarias, lo cual implica una reducción de la inversión inicial, y se realizará el transporte de la carga en condiciones seguras, con las condiciones ambientales adecuadas con el entorno. Bien, ahora vamos a hablar sobre los estudios básicos, geotécnicos e hidráulicos. Dentro de los estudios hidráulicos, estos son los temas a tratar.
Los estudios hidrológicos tienen dos objetivos. El primero es determinar el caudal de salida de las cuencas que desaguan hacia la traza para usarlo en el dimensionado de las alcantarillas, y el segundo es conocer la cota máxima de crecida del río Salado para verificar que el puente se construya por encima de esa cota. Para obtener el modelo de cuencas necesitamos obtener información topográfica de la zona. Para ello lo que hicimos fue buscar un modelo digital de elevación en la base de datos del Instituto Geográfico Nacional, que luego cargamos a nuestro sistema de información geográfica para trabajarlo. El modelo no es perfecto y tiene algunas anomalías y defectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora del análisis. Al estar formado a partir de tomas aéreas, parte de la vegetación y las edificaciones son tomadas como elementos de la topografía y no se tiene información certera sobre la batimetría de los cuerpos de agua. Para obtener el modelo de cuencas, lo que se hizo fue aproximarlo mediante una función que permite aproximarlo mediante la información topográfica suministrada. Se hizo una primera aproximación para encontrar la pendiente de los distintos cauces y después se hizo una modelación más afinada sobre las cuencas que desaguan hacia ese lado. Al hacer esto encontramos que el sistema tenía una extensión de aproximadamente 100 km². A la base topográfica hay que sumarle los efectos de la intervención humana, ya que afectan el comportamiento hidrológico natural. En nuestro caso, los aspectos más relevantes son los canales, que remueven el exceso de agua de lluvia, los terraplenes, que actúan como una barrera del flujo natural de las aguas, y las lagunas de retardo, que son depresiones en el terreno, que actúan como reservorios temporales en tiempos de lluvia. Aquí vemos un mapa de la red de canales, aquí vemos algunas de las ubicaciones vistas en el satélite, y abajo vemos un ejemplo de una laguna de retardo identificada por las curvas de nivel en el sistema de información geográfica. Considerando los efectos de la intervención humana, se incorporan 40 km² de zonas que descargan al salado a través de la red de canales y obtenemos el sistema de cuencas definitivo que es el que vemos en pantalla. Para la lluvia de proyecto se usaban datos de la ciudad de Paraná, la duración de la tormenta se estableció en función del tiempo de concentración de las cuencas, y el histograma se construyó a partir de un patrón de distribución temporal de lluvias que acompañaba los datos. Aquí vemos cómo los datos de modelo se traducen al programa. Se usó el método de Soil Conservation Service. Los cuadrados son las cuencas, los círculos los reservorios y los triángulos de la salida. Vemos que se obtiene como resultado el valor que buscamos, que es el caudal de salida, y cómo se usa para el dimensionamiento hidráulico de las alcantarillas. Hasta ahí el primer objetivo. Ahora necesitamos conocer la cota de crecida del río Salado. Para eso tomamos los datos de la estación de aforo más próxima a la traza. Con ella armamos una serie de caudales diarios máximos registrados en cada año, y con esos datos hicimos un análisis de frecuencia para obtener el caudal de crecida en el periodo de recurrencia especificado. También se necesita conocer el perfil longitudinal del cauce. Para ello hicimos varios cortes próximos a la traza del futuro puente, y luego se procesaron los datos para encontrar un ajuste que permitiera suavizar esa curva. Todos esos datos se cargaron al programa junto con el caudal y la geometría básica del puente. Se corrió la simulación y obtuvimos la cota de inundación, que es el dato que vemos en pantalla, 21,30 metros sobre el nivel, y que usamos para el diseño del puente. Antes de comenzar una obra es necesario conocer las características intrínsecas del terreno, ya que es el encargado de disipar las tensiones que se producen debido a las cargas, y debe tenerse certeza de que la disipación será posible para evitar accidentes producto de las fallas en las cimentaciones. Por lo tanto, una vez definida la traza del proyecto, es necesario conocer el tipo de suelo que se presenta a lo largo de la misma. Para ello, se llevaron a cabo perforaciones con el fin de obtener muestras de los materiales presentes y poder categorizarlos. También fue posible verificar la aptitud de los mismos para la construcción de obras de arte y obras complementarias. Se llevaron a cabo un total de 16 calicatas entre la progresiva 0 y la progresiva 15.500 mediante la implementación de un barreno de mano. Se obtuvo de cada perforación se obtuvo la profundidad del nivel freático. Con las muestras obtenidas se determinaron las propiedades físicas, densidad por el método de cono de arena y humedad natural del terreno, y se determinaron también los límites de Atterberg, que son los límites de humedades donde el suelo deja de comportarse como plástico y pasa a serlo como un fluido o un semisólido, y con dichos límites fue posible calcular el índice de plasticidad del material.
Con las determinaciones de los límites de Atterberg se pudo clasificar el suelo a partir de dos métodos. El sistema unificado Casagrande, donde se pueden obtener suelos tipo limosos o arcillosos de baja o alta compresibilidad o limo-arcillosos, y el método ASTO, donde además del índice de plasticidad fue necesario conocer los pasantes y retenidos por una serie de tamices. Con las propiedades físicas fue posible realizar la clasificación de los suelos, y en la mayoría de las perforaciones, como puede observarse, se obtuvieron suelos de tipo limos de baja plasticidad en las profundidades referentes al suelo orgánico, y arcillas de baja compresibilidad en las profundidades de hasta 1,20 m. Se determinaron también propiedades mecánicas del suelo mediante la realización de distintos ensayos. Se realizó un ensayo de plato de carga cada 3 kilómetros, donde se obtuvo el coeficiente de balasto unitario vertical. Se realizaron ensayos triaxiales, donde, buscando respetar el estado natural del suelo, se obtuvo el ángulo de fricción interna y la cohesión del material. Se realizaron ensayos Proctor, donde se determina la humedad óptima para obtener la máxima compacidad del terreno, y se realizaron ensayos de valor soporte a 40 y 90 centímetros de profundidad, donde se compara la resistencia a la penetración de una probeta de suelo con una resistencia tomada como patrón. En las zonas de implantación de las obras de arte se llevaron a cabo ensayos más específicos, tanto en el valle de inundación del río Salado, como en la intersección con la ruta provincial 70. En estos lugares se realizaron sondeos a mayor profundidad, dado que se hacía necesario conocer los estratos presentes para el cálculo de posibles fundaciones. En la zona del río Salado se llevaron a cabo 9 perforaciones, 4 de 40 metros de profundidad y el resto entre 12 y 6 metros, y para la intersección con la ruta provincial 70 se realizaron 2 sondeos de 40 metros de profundidad. En cada sondeo se realizó un muestreo continuo del material y se realizaron ensayos de SPT cada 1 metro de profundidad. En cada muestra se tomó nota del material presente, los resultados obtenidos en el ensayo SPT, se realizó un análisis granulométrico, se clasificó mediante el sistema unificado de Casagrande, se determinaron los límites de Atterberg y las humedades naturales, se tomó nota del nivel freático y se realizó el ensayo de consolidación de Casagrande, del cual se obtuvo el coeficiente de consolidación vertical y, a partir de una muestra del suelo, la carga de preconsolidación del terreno. A partir de lo analizado, tanto en lo general para la traza como en lo particular para las intersecciones, se obtuvieron distintos resultados que permiten conocer si es necesaria la mejora del terreno, cuál es el método óptimo de fundación y a qué profundidad encontramos un estrato capaz de resistir las tensiones demandadas. A continuación realizaremos una breve descripción de la traza ferroviaria desarrollando las secciones indicadas. Posteriormente se muestra un punteo correspondiente a los temas desarrollados dentro del cálculo del paquete estructural y la normativa empleada para ello. Comenzamos determinando las características más importantes de los suelos que componen la traza obtenidas del informe geotécnico. Se destacó un tipo de zona agrícola con la presencia de animales, sembradíos y un nivel freático cercano a la superficie. Los suelos que componen la traza se ubican en 3 mantos cuyas características presentan una escasa variación. Se detectó suelo hunífero, principalmente arcillas, lo cual corresponde a tierras muy fértiles pero muy mala calidad para la realización de obras civiles. En cuanto al cálculo del paquete estructural, se utilizó rieles UIC 60 E1 más grandes que lo normal, durmientes de hormigón pretensado, balasto grado A1 proveniente de piedra partida granítica y fijaciones doblemente elásticas. El objetivo buscado al aumentar el peso del riel consiste en incrementar el módulo resistente del mismo debido a la velocidad y el peso por eje propuesto. Esto condujo a la necesidad de aumentar la densidad de los durmientes, lo cual se obtuvo disminuyendo la distancia de separación entre los mismos. La metodología de cálculo aplicada fue el método de Zimmermann-Talbot. Para la aplicación del mismo se utilizó un tren formado por una locomotora y 2 vagones, en donde se tuvo en cuenta el peso de cada uno de los ejes, como así también la distancia de separación entre los mismos. En base a la aplicación de este método se tuvo que los momentos vectores en el riel y los esfuerzos en el balasto se encontraban por debajo de los límites máximos permitidos, y se obtuvo un valor de la tensión admisible que debía superar la plataforma. En cuanto al cálculo de los suelos, se consideró principalmente que para las deformaciones que se trataban de suelos limo-arcillosos de baja plasticidad y compresibilidad, tanto los suelos provenientes de la zona de vía como de los yacimientos. Por lo tanto, para el cálculo de las deformaciones producidas por el paso de los trenes, se utilizó un modelado por elementos finitos. En el mismo se consideró la carga transmitida por un eje ferroviario como 2 cargas puntuales, y al suelo como una serie de resortes que reaccionan a dicha carga. De la aplicación de este modelo surgió que las deformaciones producidas por el paso de los trenes eran reducidas y que el mejoramiento de la plataforma podría llevarse adelante empleando cal.
Se concluyó que los primeros 30 centímetros deberían ser mejorados de manera tal que se obtenga una compactación que sea como mínimo igual al 100% de la densidad máxima obtenida según el ensayo Proctor T99, en tanto que los segundos 20 centímetros deberían ser mejorados de manera tal que se obtenga una compactación que sea como mínimo igual al 95% de la densidad máxima obtenida según el ensayo Proctor T99, con un valor de CBR mayor o igual al 5%. A continuación, realizaremos el abordaje de los ítems correspondientes al diseño plano altimétrico. Se muestra la normativa utilizada para ello. Para determinar la necesidad de construir curvas verticales, se analizaron en primera instancia las características topográficas más importantes de la zona de emplazamiento de la traza. Se destacó un suelo agrícola con pendientes longitudinales máximas del 4 por 1000, atravesando en gran parte el valle de inundación del río Salado. En las proximidades de dicho río se observan los desniveles más importantes, los cuales serán salvados mediante la construcción de un viaducto de hormigón. En base a las características topográficas mencionadas y a las obras proyectadas, se concluyó que no era necesario el desarrollo de curvas verticales. Para la determinación de las curvas horizontales se tuvo en cuenta el tipo de trazado, en este caso llanura, el peralte y los radios de curvatura, en función de la trocha y la velocidad, y las parcelas privadas que deberían ser expropiadas. Para el caso de un tren visto de frente, si se observa un detalle del durmiente junto con los rieles, la trocha se define como la distancia entre las caras internas de las cabezas de ambos rieles, en un ángulo recto con los mismos y por debajo de un plano paralelo a la superficie a 14 milímetros de la cabeza. Los trenes al circular en curva soportan dos fuerzas. Cuando la resultante de dichas fuerzas no es perpendicular al plano de la vía, presenta en este plano una componente que depende del peralte. El peralte es la inclinación del plano de la vía respecto a la horizontal y se define como el desnivel entre la fila exterior de rieles y la fila interior. Curvas mal peraltadas pueden producir desde daños leves como ruidos y chillidos hasta daños de mayor importancia como volcamientos o descarrilamientos. A continuación se observa una curva horizontal vista en planta con su parte circular y las transiciones. En las tablas se observan los valores obtenidos para las 12 curvas que conforman el tramo en cuestión y se concluyen los valores finales de la longitud, radio y peralte de las curvas que permiten que los trenes circulen por el tramo analizado desarrollando las velocidades proyectadas sin oponer ningún tipo de resistencia. Bueno, en esta parte del capítulo de traza ferroviaria voy a hablar de las singularidades que aparecen a lo largo de la obra lineal. En primer lugar, podemos observar la presencia de 4 pasos a nivel en esta planimetría, es decir, el encuentro de caminos con la vía de ferrocarril. También observamos en rojo 3 puentes, un alto nivel vial sobre la ruta provincial 70, un bajo nivel ferroviario y un viaducto ferroviario sobre el río Salado. También un paso de fauna y 10 alcantarillas. En las siguientes diapositivas me voy a centrar en los pasos a nivel, ya que las restantes intersecciones se tratarán en el capítulo de obras de arte. Para resolver los pasos que se ven en la imagen, fue necesario realizar un cálculo del índice de riesgo y una clasificación de la visibilidad. La visibilidad depende principalmente de la presencia de obstáculos dentro de los rombos de visibilidad, cuyas dimensiones dependen principalmente de la velocidad de los vehículos. El índice de riesgo depende de varios factores. Los más importantes son el ángulo de intersección entre los caminos y el tránsito medio diario anual del camino rural y de la vía de ferrocarril. Para los 4 casos, se obtuvo que el riesgo resultó menor a 12.000 y la visibilidad satisfactoria, por lo que la norma indica que para esos valores los cruces se resolverán con pasos a nivel y señalización pasiva. Es decir, que no será necesario construir puentes ni colocar barreras. En esta imagen puede observarse las señales que deberán colocarse. La línea de detención se encuentra graficada en color blanco, pero debe tenerse en cuenta que al tratarse de caminos de tierras será imaginaria y se encuentra a 6 metros del riel exterior. También deberá colocarse una cama de rieles, como se observa en la imagen, y es necesario para asegurar la circulación segura de quien transita el camino y además para transferir las cargas vehiculares al terreno sin alterar las propiedades de la vía. También se colocarán un guardacadena a cada lado para evitar que cadenas accidentalmente sueltas del material rodante enganchen y rompan algún elemento del paso. También guardaganados en cada extremo
para evitar el ingreso de animales a la zona de vías que deberá encontrarse adecuadamente cercada. De esta manera quedan materializados los 4 pasos a nivel. Bueno, el capítulo Obras de Arte consta de 4 partes. La primera se refiere al alto nivel en la Ruta Provincial 70, en la segunda se desarrolla el tema de alcantarillas ferroviarias y en las últimas 2 lo que refiere a puentes ferroviarios. Voy a hablar primero del alto nivel en la Ruta Provincial 70. La reglamentación utilizada para el cálculo estructural fue el CIRSOC 801 y el CIRSOC 201. Y para el diseño geométrico, la resolución CETOP 781 y las normas y recomendaciones de la DNB. La progresiva o ubicación nos determina tanto la altimetría como la planimetría. En esta podemos observar que el ángulo del cruce resulta distinto a 90 grados y se trata de un tramo ferroviario recto. Esto influirá en la luz de cada tramo del puente, que es un parámetro muy importante en el cálculo estructural. En la altimetría podemos observar que la cota de inundación a 100 años, utilizada por Vialidad como límite para el trazado de las rutas, resulta mayor que la cota del terreno natural. Esto nos indica que no podremos resolver esta intersección con un bajo nivel sin sufrir inundaciones de recurrencia inadecuada. Por lo tanto, se resolverá con un alto nivel carretero, ya que quien generará las cargas sobre el puente será la ruta. También se calcularon las curvas verticales para completar la geometría y la longitud del puente queda determinada por el desnivel y por la pendiente máxima adoptada. Se resolvió el puente con la tipología de puente viga por su eficiencia estructural y facilidad constructiva. El ancho de calzada se mantuvo igual al de la ruta y para determinar la luz es necesario conocer el concepto de gálibo ferroviario. El gálibo es una zona en la cual debe asegurarse la inexistencia de construcciones para la circulación segura del material rodante. Se prevé una posible ampliación a vía doble y también debe tenerse en cuenta que por encontrarse el cruce a un ángulo diferente a 90 grados, el gálibo se trasladará a través del cruce 2,93 metros, siendo necesaria una luz de 16 metros. Los elementos que componen el puente son la losa, vigas longitudinales, dintel y pilotes columna. Y también se colocaron en cada extremo del tramo vigas de arriostramiento para una mejor distribución de los esfuerzos de las vigas. Para comenzar con el cálculo estructural es necesario suponer las dimensiones que tendrán los elementos estructurales. Para eso se cuenta con recomendaciones empíricas basadas en parámetros básicos como la luz entre apoyos y se determinan las dimensiones. Para el dintel se utilizó la recomendación de Somenson, que se basa en un ángulo mínimo para el recorrido de cargas. Y para los pilotes columna se parte de conocer la tensión de fuste y de punta con la que el suelo responde y suponiendo una carga en el que actuará sobre el pilote. A partir de estos datos se elabora una planilla que indica el diámetro requerido y la profundidad para cada profundidad de fundación. Y se decide fundar en el estrato más firme. Los materiales utilizados fueron hormigón de 2 calidades diferentes, acero en barras, acero para pretensado. Ahora voy a hablar de las cargas que se tuvieron en cuenta en el cálculo del puente. En primer lugar, el peso propio, tanto de los materiales estructurales, componentes, y de los elementos no estructurales, como las defensas vehiculares o la superficie de rodamiento. También se consideró la acción de los vehículos a partir de un camión de diseño que genera tanto esfuerzos verticales como horizontales debido al frenado. También se consideró una carga uniforme de carril y tanto los camiones como los carriles podían ubicarse en diferentes posiciones para encontrar los máximos esfuerzos. En esta imagen se observan las cargas en el modelo de cálculo.
También se consideró la acción del viento sobre la estructura y sobre los camiones, que lo afecta cargando más algunas ruedas y descargando otras. A partir de los estados simples se elaboraron las combinaciones y para cada combinación se tuvo en cuenta las diferentes posiciones que podían tener los camiones. El modelo de cálculo se realizó en 2 etapas. La primera es la de la superestructura, que contiene tanto la losa como las vigas. Luego las acciones se trasladaron al segundo modelo, que es el de la infraestructura, que cuenta con el dintel y los pilotes. La respuesta del suelo se modeló mediante resortes horizontales y verticales, cuyas constantes de proporcionalidad se calcularon a partir de estas expresiones técnicas. De estos modelos se obtuvieron las solicitaciones, y con estas se realizó el dimensionado de los elementos. La losa se calculó a flexión simple y corte. Se obtienen las armaduras que se muestran a la derecha. Las vigas longitudinales se verificaron las tensiones de servicio, la resistencia, ductilidad y resistencia al corte. El dintel se calculó a flexión simple, corte, torsión y también se calculó la armadura de piel necesaria. El pilote columna se calculó a flexión compuesta recta, corte y también se verificó la condición geotécnica y los efectos de segundo orden que resultaron despreciables. Por último, se verificó que las deformaciones en ambos modelos resulten admisibles. Ahora voy a hablar de las alcantarillas ferroviarias. La reglamentación utilizada es la que se muestra en pantalla. Y a lo largo de la traza nos encontramos con distintas alcantarillas de diferentes geometrías. Por ejemplo, alcantarillas de un solo tramo aislado o alcantarillas con tramos contiguos. Se decidió calcular la peor condición y homogeneizar resultados. La peor condición para la losa se da en una alcantarilla de tramo aislado y con la mayor altura y luz posible. Y para los tabiques se da en tabiques intermedios, por lo cual se decidió duplicar la carga axil de un tabique aislado. Los materiales utilizados fueron hormigón H30 y acero ADN 420. Las cargas se obtuvieron a partir del peso específico de los materiales y la sobrecarga por el reglamento ferroviario con la modificación de nuestro eje de 25 toneladas. Luego se realizaron las combinaciones dadas por el CIRSOC 801. Se realizó un modelo de cálculo tipo pórtico para una alcantarilla de tramo aislado y se obtuvieron las solicitaciones, con las cuales se dimensionaron los tabiques y la losa. También se verificaron las deformaciones. En esta sección voy a comentar el proceso de diseño y cálculo de la resolución de la intersección de la traza con el río Salado. Una vez definida la traza del proyecto y realizado el análisis hidrológico que permitió conocer la cota de crecida máxima, se analizaron variables para resolver el problema de la intersección con el río Salado. Una de las opciones evaluadas fue acercarnos al cauce del río por su valle de inundación mediante terraplenes de acceso. Frente a esta posibilidad, nos encontramos con distintos inconvenientes, principalmente el volumen de suelo necesario, dado que la cota del terraplén debiera ser más elevada que la cota de crecida máxima, generando así un efecto barrera en el caso de crecidas. También que los suelos pertenecientes a la zona no presentan buenas características, por lo que habría un inconveniente con los asentamientos diferidos, siendo necesario el uso de tecnologías o el mejorado de los suelos, lo que volvía costosa la opción. La otra alternativa analizada fue la construcción de un viaducto ferroviario en la extensión de las zonas con cota mayor a la de crecida máxima. Esta opción permite la normal extensión del valle de inundación, ya que no se interrumpe con terraplenes, evitando el efecto barrera. No hay asentamientos diferidos porque no se usan suelos de la zona, y presenta facilidad constructiva y seguridad de resultados, dado que basta con una fundación a profundidades óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura. Finalmente optamos por la solución que se corresponde con el viaducto ferroviario, ya que era la más compatible con los recursos y presentaba mayor facilidad de resolución y mejores resultados.
A partir de la cota de crecidas máxima y tomando una revancha desde la cota de pelo de agua hasta la cota de fondo de viga de 1 metro, se obtuvo una traza que se extiende desde la progresiva 10.950 a la progresiva 12.450 con un desviaje respecto al río de 90 grados y presenta en su trayecto una curva horizontal con un radio de 1.500 metros. Para la superestructura se optó por una viga pretensada, postezada total en forma de U, que tiene como ventaja que en el interior se aloja el paquete estructural de vía. Ese interior debió cumplir con un ancho mínimo dado por los reglamentos. El pretensado consiste en una carga de compresión previa a la aplicación de las sobrecargas. El elemento viga deberá soportar de manera directa las cargas provenientes de las formaciones y transmitirlas hacia la infraestructura. La viga descansa apoyada en sus extremos sobre dinteles, los cuales son elementos macizos de hormigón que tienen como finalidad la transición de los esfuerzos desde la superestructura hacia el pilote, elegido el pilote como elemento de fundación, dado que permite alcanzar los estratos más profundos. Aquí se listan los reglamentos utilizados en los análisis y los materiales utilizados en la construcción de los distintos componentes. Para el análisis de carga, fue necesario definir las combinaciones de carga tomadas de acuerdo a los reglamentos anteriormente listados. Se distinguen dos tipos de cargas, las cargas propias y las sobrecargas. Las cargas propias pueden ser estructurales o no estructurales y dependen de las características de los elementos componentes, y las sobrecargas pueden ser de uso y en este caso de viento, considerado con y sin formación. Bueno, en la derecha se ve un breve resumen de todas las cargas calculadas en el análisis. Debido a la acción que las cargas móviles producen sobre las estructuras, se calcularon distintos coeficientes que afectan el valor de las mismas para representar la acción dinámica de la formación. Se tuvieron en cuenta el impacto que producen las formaciones, la fuerza centrífuga debido a la presencia de una curva horizontal, el frenado y el arranque y el balanceo de las formaciones. Las solicitaciones se calcularon a partir del análisis de cargas actuantes en cada elemento. En la superestructura, la viga fue posible analizarla, simplificarla como un elemento lineal simplemente apoyado, dado que tiene una longitud preponderante frente a las dimensiones del alto y el ancho. Este elemento, el elemento viga, se sometió a cargas uniformemente distribuidas y luego se realizó un análisis de esfuerzos internos y se calcularon las reacciones que actuarán sobre los elementos de la infraestructura. La infraestructura se encuentra comprendida por los elementos del dintel y el pilar columna. En el dintel, el cálculo de las solicitaciones se realizó considerando que es un elemento de gran altura y mediante un modelado de biela tensor se obtuvieron los esfuerzos internos y las reacciones del elemento. Este elemento deberá soportar esfuerzos de corte que provienen de la viga y esfuerzos de torsión cuando la formación está cargando solo una de las vigas que apoya sobre cada dintel. Esto genera una excentricidad en las reacciones y por eso un esfuerzo de torsión. Los pilares se encuentran sometidos principalmente a esfuerzos de compresión en conjunto con corte y momentos flectores debido a los esfuerzos que generan las cargas dinámicas y el viento. Por esto, por los esfuerzos laterales, se debieron dimensionar para resistir flexión compuesta. Sí. El dimensionado de la viga longitudinal, primero se calculó el esfuerzo de tesado y después se adoptó el cable de pretensado, se calcularon armaduras pasivas mediante un análisis de flexión y se dispusieron armaduras de corte considerando la condición de pretensado de la viga, donde el hormigón aporta a la resistencia. Para el dimensionado de la losa se discretizó en fajas y se calculó armadura transversal mediante flexión, y también se debieron disponer armaduras de corte por fricción por el efecto que da de estar colgada de las vigas laterales. En la infraestructura, en el dintel se calculó la sección necesaria en el tensor para resistir los esfuerzos a los cuales estará sometido y también dependiendo de las tensiones admisibles del acero. Se calculó armadura de piel, la cual es encargada de resistir los esfuerzos transversales y se disponen tanto de manera horizontal como vertical en ambas caras del elemento, con un valor mínimo dado por el espesor del dintel. Se verificaron las zonas nodales, que son las zonas de concurrencia de esfuerzos, se encontraron nudos tipo CCC y tipo CCT,
Se verificó el corte a filo de columna para asegurar que el dintel no vaya a sufrir fallas en la zona, ahí en esa zona. Y se verificó la necesidad de colocar las armaduras de torsión anteriormente mencionadas, pero se comprobó de que no eran necesarias. El pilar se calculó en primera instancia con presión simple a partir de las reacciones provenientes de la superestructura y su peso propio estimado, y luego se verificó el diámetro obtenido haciendo uso de las tensiones de fuste y la resistencia de cada uno de los estratos, comparando diámetros y profundidades posibles. Con los esfuerzos laterales, se calculó la armadura para resistir la flexión compuesta y el corte que producen dichos esfuerzos. Bueno, en todos los casos se verifican las disposiciones constructivas, tanto de separación como armadura de las barras, y en el cruce bajo nivel de la progresiva 10.513, por una simplicidad de construcción, se toma la misma solución, teniendo en cuenta que es un camino rural y que debe tenerse una altura mínima, un cálibo mínimo dado por la altura de los vehículos de emergencia. Seguimos con el método constructivo, donde explicaremos los procesos más importantes en la construcción del proyecto. Acá podemos ver una lista de los temas a desarrollar. Comenzamos con la limpieza de la zona de vía. Esta consta del desmonte, desmalezado y retiro de todo elemento extraño de la zona de vía. Esto se realizará por medio de una topadora que quitará la vegetación de raíz y después una pala cargadora cargará el material depositándolo sobre camiones que lo llevarán fuera de la zona de obra. El siguiente paso es el cierre de zona de vía, donde se delimitará la misma por medio de un cercado perimetral. Este cerco estará formado por postes de quebracho de diferentes tamaños unidos por alambres de 7 hilos. Se realizarán hoyos con una perforadora vertical donde se colocarán y hormigonarán los postes. Luego estos se unirán por medio de alambres, asegurándolos por medio de torniquetes. Estos además estirarán los alambres dándole mayor solidez al cerco. Ahora pasamos al movimiento de suelos, comenzando con la excavación. Como se ve en la imagen, esta se realizará por medio de una excavadora que extraerá el material y lo depositará por medio de su pala en los camiones. Existen dos tipos de excavaciones en la obra, que difieren tanto en el origen como en el depósito final del suelo. La primera es la excavación de yacimiento, donde se excavará el suelo en un lugar previamente seleccionado por sus características aptas para el proyecto y se trasladará la tierra a la zona de obra para su utilización en la formación de terraplenes. La segunda es la excavación de desmonte, donde se excava la zona de obra, reduciendo la cota con el fin de lograr el plano de apoyo proyectado para la traza. El suelo se llevará a un depósito donde no se volverá a utilizar. Seguimos con la construcción del terraplén, comenzando con la preparación de la base donde se apoyarán los terraplenes, que constará de 4 etapas. Primero, la base es escarificada, es decir, por medio de una arrastradiscos se removerá el suelo de la superficie. Luego circulará una motoniveladora que por medio de su pala nivelará la superficie. Seguido de esto, circulará un camión regador que humectará el suelo con el fin de mejorar y facilitar la compactación del mismo, además de homogeneizarlo. Finalmente, realizará pasadas un rodillo de pata de cabra, buscando compactar el suelo hasta alcanzar la densidad requerida. Una vez preparada la base, se sigue con el terraplanado, que consiste en rellenar con tierra el terreno hasta alcanzar el nivel proyectado con la colocación y compactación de sucesivas capas de 30 centímetros de tierra. El proceso es similar a la preparación de la base, salvo que la tierra es abastecida por camiones. Estas 4 etapas se repiten cíclicamente hasta alcanzar la cota requerida. Luego, la última capa se estabilizará con cal con el fin de mejorar sus características. Se distribuirán bolsas de cal por toda la superficie de acuerdo a la dosificación hecha antes. Luego se quitará la cal de las bolsas y se mezclará con el suelo, circulando una motoniveladora que le dará el perfilado final. Por sobre la última capa se colocará un manto de geotextil, que evitará que se mezcle el balasto con la tierra y mejorará el escurrimiento del agua. Primero se estiran los rollos de geotextil, luego se cortan y se traslapan los extremos y se anclan, ya sea por medio de montículos de tierra o anclajes metálicos. Luego se vuelven a estirar y a tensionar para mejorar su trabajo y se vuelven a anclar. Ahora hablaremos sobre la construcción de la vía férrea. Estos son los temas que vamos a tratar.
La vía se va a construir en secciones dentro del obrador que luego van a ser transportadas al frente de obra. Primero se prepara una cancha de suelo compacto sobre la que se anclan 2 pares de rieles. Estos rieles sirven como vía de desplazamiento para los portiquines, que son pequeñas grúas en forma de pórtico que sirven para transportar materiales, y también sirven para que los operarios puedan acomodar los durmientes con mayor facilidad, dándoles la separación y la alineación necesarias, ya que los durmientes deslizan sobre los rieles. Podemos ver esto en el video. Aquí vemos cómo se colocan los rieles, se transportan por medio de maquinaria, se descargan y se llevan a su posición en los extremos de los durmientes. Luego se verifica la separación con una regla de trucha y ya quedan listos para recibir las fijaciones. Cada sección de la vía contará con el largo de un riel estándar, 18 metros, y estará compuesta por 33 durmientes. Los rieles y los durmientes se unen con las fijaciones Boslo W21, que son las que vemos en pantalla. Tienen tarugos para tirafondos que se instalan durante la fabricación del durmiente, una placa de goma sobre la que apoya el pie del riel. Luego de la presentación del riel se colocan 2 placas laterales de acero que evitan el bamboleo horizontal. Luego se colocan los clepes omega, cuidando que queden apoyados sobre el pie del riel, como vemos en la imagen de arriba a la derecha. Y finalmente, para unirlo todo, se coloca un tirafondos tipo B0, que primero se ajusta con una llave inglesa hasta que la rosca entre en contacto con el tarugo, y luego se le da el torque final con la tirafondeadora, que es la máquina que vemos abajo a la derecha. Una vez terminadas las secciones, deben ser retiradas de la cancha y llevadas al acopio para despejar la cancha y permitir la producción de una nueva tanda. Aquí vemos a los portiquines funcionando. Vean que se desplazan por los rieles exteriores. Va a haber 2 portiquines en el frente de obra y 2 en el obrador, ya que son los mínimos necesarios para poder transportar una sección de vía. Los rieles se unen mediante soldadura aluminotérmica. Primero se alinean los extremos, luego se coloca una mordaza con un molde cerámico descartable. El molde se recubre con mortero ignífugo. Luego con un soplete se calienta el molde para fijar el mortero al molde. Luego se coloca el crisol y dentro de este granalla de acero y termita, y luego se arroja una granada de ignición para dar inicio a la reacción. El acero fundido llena el molde y la escoria sobrenadante sale por los laterales. Luego de unos minutos, a esperar que se enfríe, se debe romper el molde a golpes de martillo o con una prensa hidráulica, y luego un operario debe realizar el esmerilado para dejar la cabeza del riel lisa al paso de los trenes. Luego viene el mecanizado. Primero pasa un vagón tolva desparramando balasto. Luego viene la van, que levanta la vía y corrige los detalles de la alineación y la nivelación. Luego viene la estabilizadora dinámica, que lo que hace es simular el efecto del paso de los trenes para consolidar la vía y darle la resistencia necesaria. Y luego, finalmente, pasa la perfiladora, que corrige los detalles de la geometría. Este proceso se repite 4 veces hasta que se alcanza el espesor previsto en la capa de balasto. Luego del mecanizado debe hacerse un proceso que se llama de liberación de tensiones, en el cual consiste en cortar el riel, estirarlo por medio de un gato y volver a unirlo con una tensión, a soldarlo con una tensión remanente que evita que el riel se deforme con los cambios de temperatura. Bien, ahora hablaremos sobre las obras de arte. Estos son los temas a tratar. Comenzamos con las alcantarillas y los pasafaunas. En las secciones del terraplén que van a ser ocupadas por alcantarillas, se deja el suelo sin rellenar y se genera una base de suelo cemento para tener una superficie de trabajo firme, y luego se construye la alcantarilla por etapas. Primero se construye la base de los muros de contención, luego se avanza con los elementos verticales, los tabiques, y luego se construye la losa superior. Y finalmente se rellena y se compacta. Ahora vamos a hablar sobre las obras en el puente sobre el río Salado. Bien, todas las armaduras que se van a usar se ejecutan en el obrador, de las vigas T, de las vigas U y de los pilotines. Acá vemos algunos ejemplos. El primer paso para la construcción del puente es la excavación de los
pilotes. Primero la perforada introduce un caño camisa con un movimiento rotatorio. Luego introduce un tornillo sin fin para remover el suelo dentro del caño. Finalmente la máquina posee un gancho que le permite tomar una armadura próxima y depositarla en el pozo. Va a quedar una armadura sobrante, que es la de la columna. Para ello se coloca un encofrado de acero metálico y luego se hormigona. Luego viene la instalación de los dinteles. Este es un proceso bastante sencillo. Se transporta la armadura desde el obrador hasta el sitio. Se construye ahí mismo un encofrado. Se coloca la armadura, se hormigona, se espera que fragüe y luego se la retira con una grúa y se la coloca sobre la columna. Las vigas sub se van a construir en estos moldes de acero. Se les da la forma. Luego con una grúa se coloca la armadura dentro del molde y se lo llenan con hormigón con acelerante de fragua. Y a los 3 días se retiran. Para transportar las vigas se usan dos grúas que se colocan en un extremo y luego un camión con acoplado en el otro. Las grúas remueven cuidadosamente la viga de su molde y la colocan sobre el camión, que la lleva al acopio para que siga fraguando. Antes de ser colocadas, las vigas deben ser postezadas. Para ello se pasan los cables de acero de alta resistencia por las vainas de la viga, se anclan los cables en ambos extremos, y luego con los gatos de pretesado se les da la tensión necesaria, mientras se rellenan las vainas con una mezcla de agua y cemento. Cuando la mezcla endurece, se retiran los gatos y la viga queda lista. Para ser colocada, la viga tiene que ser llevada a su posición por un camión con acoplado que recorre el extremo terminado del tablero hasta posicionarse por debajo de la lanzadera. La lanzadera la toma en varios puntos, la levanta y la lleva lentamente hasta su posición final. A continuación realizaremos una breve descripción del estudio ambiental de la obra, desarrollando las secciones indicadas. Se muestra asimismo un punteo de los diferentes ítems que se han desarrollado dentro del estudio de impacto ambiental y la normativa empleada, tanto nacional como provincial. La metodología de cálculo consistió en la determinación de los factores más importantes, tanto de la etapa de construcción como de la etapa de operación. Posteriormente se determinaron los impactos socioeconómicos y ambientales producidos por cada uno de estos factores para cada una de las 3 alternativas de la traza y se elaboró una matriz de impacto ambiental. En base al análisis de dicha matriz se obtuvo aquella alternativa que menor impacto producido. Para determinar el impacto de las operaciones de limpieza y movimiento del suelo fue necesario determinar, en primera instancia, los sectores ubicados en las proximidades de la traza que alojan una alta biodiversidad. Posteriormente se determinó aquellas especies de animales que más perjudicadas se veían por la presencia de las operaciones de limpieza. En cuanto a la construcción de la obra lineal, se analizaban las longitudes de cada una de las diferentes alternativas. En cuanto al tipo de suelo por el cual cada una de ellas se desarrollaba, fue sumamente importante determinar los diferentes tipos de propietarios, ya que los costos de expropiación inciden significativamente en la economía de la obra. En cuanto al viaducto que cruza el río Salado, el costo de construcción del mismo estuvo determinado en base al cálculo expeditivo de la luz que debía salvar, la cual depende fundamentalmente de la ubicación geográfica elegida para su emplazamiento. Para determinar la magnitud del impacto producido por el efecto barrera que genera la obra de circunvalación sobre la fauna terrestre, se determinó en primera instancia el grado de interferencia de cada una de las alternativas de la traza con los diferentes desplazamientos de los animales. Posteriormente se evaluaron aquellos lugares en las proximidades de la traza en donde el efecto barrera ya había sido introducido por obras lineales construidas previamente, lo cual hace que disminuya el impacto producido por la circunvalación. En cuanto a los desarrollos urbanísticos, se detectó a la localidad de Recreo como una zona que reúne muchas de las características que inspiran a la generación de proyectos de urbanización, tales como servicios básicos, tierras baratas y vías rápidas de fácil acceso como autopistas. En cuanto al diseño geométrico, se consideró que la tercera alternativa era la que presentaba una menor cantidad de curvas y de radios amplios, los cuales permitían una mejor adaptación del diseño a las velocidades proyectadas. Es tanto que la alternativa 1 y 2 presentan muchas curvas de radios pequeños y muy cerradas, las cuales ofrecen una gran resistencia al paso de los trenes y limitan su velocidad.
En cuanto al escurrimiento de las aguas, se realizó un recuento de los impactos previos más importantes de la zona, como las inundaciones ocurridas en el año 2003 producto de intensas lluvias, las cuales dejaron 158 víctimas fatales. En cuanto a la modificación de la hidrografía por la presencia del viaducto, se realizó una simulación del comportamiento del río Salado ante la presencia de dicha obra de arte. En lo que respecta a la contaminación sonora, se tuvo en cuenta la intensidad en función de la proximidad a los centros urbanos y el tiempo de exposición al ruido. Se determinó que la opción de no proyecto era la que peores impactos producía debido a que el tren seguiría pasando por la ciudad, ocasionando molestias. En tanto que de las tres alternativas, la tercera era la de menor impacto negativo debido a que el tren circula por una zona rural. Las modificaciones propuestas en cuanto a la velocidad y el peso por eje posibilitarán acceder a los diseños más sofisticados de locomotora, en los cuales implementan sistemas híbridos de mayor eficiencia con una mayor regulación de emisión de gases a la atmósfera, permitiendo desarrollar grandes velocidades y potencias de tracción de manera ecológica. En cuanto al tráfico en la ciudad, fue necesario considerar que, por una cuestión de mantener precaución, los trenes al circular dentro de la zona urbana disminuyen considerablemente su velocidad. Esto implica un mayor tiempo de espera al paso de los mismos y mayores congestiones viales. En la matriz que se presenta a continuación se observan todos los factores con los impactos socioeconómicos y ambientales que producen para cada una de las diferentes alternativas y la opción de un proyecto. Posteriormente se realizó un análisis detallado entre la tercera alternativa, es decir, la de menor impacto, y la opción de no proyecto. Y finalmente se concluyó el descarte de la opción de no proyecto por el alto impacto negativo que producía, y se seleccionó a la tercera alternativa como traza a implementar en la obra. Finalmente llegamos al análisis económico, que constará de 3 etapas. La primera etapa será la de análisis de precio por ítem. Comienza con la designación de los ítems y su unidad de medida. Una vez realizado esto, se detallarán los costos de materiales, de mano de obra y de equipos. La suma de todo esto nos dará lo que se llama costo-costo. Al costo-costo hay que sumarle un 12% de gastos generales, un 10% de beneficios y un 5% de gastos financieros, lo que nos dará como resultado el precio por producir una unidad de dicho ítem. Para dar un ejemplo, vemos a la derecha una tabla que muestra el ítem limpieza de terreno. Se puede ver la unidad, el costo de materiales, el costo de mano de obra y el costo de equipos, que nos da el costo-costo. A esto se le agregan los gastos generales, los beneficios y el gasto financiero, que nos muestra el precio de limpiar 1 metro cuadrado de terreno. A la izquierda se ve una lista de los principales rubros de la obra, entre los que están las expropiaciones, el puente carretero o la vía férrea. A esto le sigue el cómputo, que se trata de una medición de toda la obra con el objeto de establecer las cantidades de insumos para materializarla. Para darnos una idea, se necesitará 1.340.614 kilogramos de acero, 10.268 metros cúbicos de hormigón y 775.800 metros cuadrados de expropiaciones. A la derecha podemos ver parte de la planilla de cómputo de la obra. Finalmente se realizará el presupuesto. Este se logra multiplicando el precio unitario de ítem por la cantidad por ítem y nos dará el precio final de producir dicho ítem. En los cuadros se ven los precios finales de los principales rubros. Sumados todos nos dan el precio final de la obra, que será de 2.473 millones de pesos aproximadamente, todo esto calculado con $1 al cambio del 25 de marzo de este año. Acá vemos un gráfico que muestra la incidencia de cada rubro principal en el precio final de la obra, destacándose la vía férrea y el viaducto ferroviario. Luego se determina un plan de trabajo por medio de un diagrama de Gantt. Este permite realizar un cronograma para ordenar la construcción de la forma más eficiente. En este diagrama se enumeran las tareas a realizar, especificando la duración y el valor de las mismas. Y luego las columnas se colocan los meses. Como el diagrama es muy grande, haremos un zoom del primer año, donde se verán los ítems, la duración de los mismos y la distribución del trabajo. Con este plan sabremos cuánto se tiene de gasto por mes de trabajo y cuánto durará la obra. A partir de este diagrama se trazará una curva de inversiones que mostrará los costos de la obra. Se ve en azul los gastos mensuales y en naranja se ven los gastos acumulados. Y muestra que la obra demorará 5 años y 2 meses en su finalización. Queremos agradecer nuevamente a los coordinadores y especialistas que nos ayudaron a lo largo de la tesis, a los compañeros y docentes que nos acompañaron a lo largo de la carrera, a los familiares y amigos que siempre nos apoyaron,
y a la universidad pública que nos permitió formarnos como profesionales y también como personas. Además, felicitar a la nueva ingeniera María Belén. Bueno, quiero felicitar a todo el equipo por la presentación, felicitar a Belén por el título obtenido. Siempre viene muy bien sumar un ingeniero, en este caso, digamos, al mercado argentino, que está tan ansioso de tener ese tipo de perfil profesional. Quiero también felicitar al ingeniero Calo, que fue el coordinador de este equipo, y que creo que les brindó todos sus conocimientos y espero que los hayan podido aprovechar. Comentarle a todo el público que esto es un proyecto final de carrera y que tuvo una evaluación continua durante todo el semestre, durante todo el cuatrimestre, es decir que, bueno, ya están aprobados. Esta presentación es simplemente una manera de poner el broche final, de dejar bien alto el listón en la presentación final. Ahora, entonces, como les dije, voy a activar todos los micrófonos y por favor, denles las felicitaciones que merecen. Yo pensé lo mismo, digo. Que ahora todos los chavales no se estaban recibiendo, por eso que a Belén le... Bueno, a ver, unos aplausos, por favor. Grande, Belén. Felicitaciones. Felicitaciones. ¡Vamos, Belu! ¡Belu! ¡Felicitaciones, Belén! ¡Felicitaciones, Belén! ¡Vamos, Johnny! ¡Bien, Joana! ¡Grande, Juani! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a todos! Felicidades. ¡Lo lograron! ¡Felicitaciones, Belu! Gracias, Manu. Felicitaciones, Juan. ¡Buena, Juanpi! Grande, Juan. Grande, Guille. Muy buena, Guille. Luego ya lo dejamos. Buena, Juani. Sí, ¡No, Juani! ahora están todas las felicitaciones. Bien, Guille. La chica se recibió. Felicitaciones a todos. Un abrazo grande. Felicitaciones, Juanpi. Vamos arriba a los trenes argentinos. Mira, ahí está el bebé. Unas palabras, Belu. Ay, no, me muero. Dale, dale. Bueno, es re loco recibirse así y me dan ganas de abrazarlos a todos y qué sé yo. Igual re contenta y nada, es un logro re importante para mí y estoy súper agradecida de haberme podido formar y bueno, espero poder hacer cosas buenas por la sociedad y aprovechar bien el título.